Buenas tardes, Nico Repeto, ¿cómo estás? Muy bien, Nelida, un placer estar acá con vos. Es un gusto poder hablar con Nicolás Repeto, que vamos a pedir que nos cuente un poco sobre el trabajo que está haciendo sobre pedagogías musicales como estudiante del Conservatorio Municipal de Falla. Nos gustaría que nos contaras de qué se trata. Este año estuve cursando pedagogía nuevamente en el Falla. Nos conocimos en ese marco con una compañera que se llama María Lacroix. Ella es tucumana, es socióloga y es pianista. Y nos tocó ahora a fin de año hacer un trabajo que buscara integrar los textos de la materia y los conocimientos adquiridos a través de algún eje de análisis sobre el aula y con entrevistas a docentes. Entonces nosotros elegimos plantearnos, problematizar un poco la presencia de la flauta dulce en el aula, no porque la flauta dulce tuviera algo malo, porque para nada lo tiene, sino preguntarnos por qué de todos los instrumentos que hay, de todos los aerófonos que hay, por qué se elige la flauta dulce. Cuando empezamos a rascar esa pregunta, empezamos a ver que la flauta dulce responde a una tradición musical que es europea, es barroca. Eso está clarísimo. Ningún problema está ahí. Ahora, lo que nos empezó a hacer ruido es preguntarnos, ¿sirve que en las aulas haya un eje de enseñanza absolutamente basado en las tradiciones musicales europeas? ¿O podría haber otro tipo de propuestas que estén basadas en otras tradiciones? ¿Y qué pasaría, qué es lo que pasa cuando eso es así? Digamos, ¿qué es lo que pasa cuando en un aula se propone hacer una rueda de tambores, una rueda de copleres, o una rueda de sicuris? ¿Qué cambia? ¿Qué cambian los chicos? ¿Qué cambia el rol docente? Preguntarnos qué cambia el dispositivo del aula como dispositivo de control. Y bueno, lo primero que pensamos es, la tradición europea musical viene con un montón de conceptos que son esto, ¿no? Son dispositivos, que están ahí para algo, y que a los músicos nos sirven porque, bueno, porque estamos haciendo una carrera que está, digamos, de nuevo, basada en cómo se organiza la división de trabajos en el mundo europeo. Entonces, palabras como virtuoso, ensayo, fila, limpiar el sonido, son todos conceptos que vienen o de la escuela francesa o de la escuela alemana o de, digamos, así para cualquier instrumento. Ahora, cuando vos te pones a Afinación también, aprender ¿no? La afinación afinación, totalmente, claro. ahora cuando vos te vas a una rueda de sicuris y te pones a soplar, nadie dice estudio, nadie dice virtuoso, nadie dice, incluso te diría que la palabra ensayo es rara. Mm. Este, ¿Por qué? Porque la búsqueda no es como se la plantea en Europa de un grupo de gente tocando para la comunidad, sino que es la comunidad tocando. Mm. Entonces se plantea otra dinámica, donde por ejemplo uno de los entrevistados, que fue Fer Barragán, nos dijo, nosotros no, en los sicuris, en la comunidad sicuri, no conocemos el concepto de desorejado. No existe una persona que no sabe cantar o que no sabe tocar. Y eso en Occidente es absolutamente común. Entonces, si tenemos dos tradiciones musicales, una que propone que no hay desorejados, y la otra que propone que hay dos o tres que pueden tocar y que los demás tienen que escuchar, ¿cuál vamos a llevar al aula? Digo, Claro. yo no creo que haya nada malo en ninguna tradición, sí que tenemos que problematizar y repensar por qué ciertos elementos están en ciertos espacios. Ajá. Especialmente siendo que como latinoamericanos lo que buscamos es generar un pensamiento latinoamericano, no solo generarlo, ¿no? Buscarlo, encontrarlo, ver de qué se trata y llevarlo adelante y eso, darle luz, darle voz. Claro, porque podemos decir que hay una historia, ¿no? Creo que esa historia, depende cómo la contemos, desde dónde la contemos, van a aparecer ese saber latinoamericano, ¿no es cierto? Cómo lo ven ustedes eso? A mí me pasa como quenista que tengo que como hacer una fuerte búsqueda del pasado. O sea, yo creo que muy difícilmente alguien puede decir, bueno, voy a tocar quena y no revisar el repertorio y la historia del instrumento. Mm. Entonces, cuando uno hace eso,
te da cuenta con que, bueno, la quena es un instrumento que estaba claramente desde antes de la llegada de los españoles y el genocidio, pero existía de una manera muy diferente, tenía otras escalas, otros patrones musicales y otros usos. La Claro. quena que nos llega a los latinoamericanos hoy, estemos en Argentina o en Bolivia, es una quena que está afinada en una afinación temperada, y eso tiene que ver con la injerencia de los jesuitas en la época de la colonia. Se prohibieron las formas propias, se tomaron algunos elementos y con esos elementos se practicó música barroca. Entonces Claro. hay una clara influencia de la música barroca en todas las formas musicales europeas, en todos los folclores. Esto de la música por modos, bueno, de la afinación temperada ni hablar. Claro. Entonces, de ahí se desprenden dos ideas a tomar que son muy importantes. La primera es reconocer como quenistas que no estamos haciendo música precolombina de ninguna manera, pero la segunda, que es muy importante, es decir, bueno, el momento donde una persona que afinó la quena en afinación temperada y transformó el instrumento, y hubo otra que la tomó y hizo una melodía, ahí eso es un hecho fundante de nuestro continente, porque eso es cuando dos culturas empiezan a hacer un sincretismo, empiezan a unirse. Por más que sea en un contexto absolutamente catastrófico y trágico, eso es la fundación de Latinoamérica. En un concepto de tragedia, dos culturas se unen. Cuando empiezan a hacer esa inclusión, lo más importante es, como decíamos antes, las personas, no la cultura en sí. Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que digo. Somos latinoamericanos, nuestra identidad comienza en el sincretismo de culturas que no se conocían. Claro. O sea, es salir un poco del esencialismo, tal vez, ¿no? Que a Ujú, veces nos quedamos en el esencialismo porque creemos que estamos ahí para poder sentir una identidad como de más raíz, ujú. y todavía seguimos buscando, ¿no? No, es que las Esto, raíces están. Ahora, mientras neguemos quienes somos ahora, nunca vamos a poder tocar esas raíces. claro, claro. Y eso me parece interesante también, como decías mientras charlábamos antes de la entrevista, ¿qué encontraron cuando hiciste una entrevista a las copleras, copleros? Bueno, Mari tiene un par de personas conocidas de Tucumán, que son unas señoras copleras, tienen su movimiento y le hicimos preguntas referidas a cómo se enseña y qué se enseña. Y ellas apuntaron con mucha fuerza a que la cultura coplera y la copla no es solamente un verso o un texto, sino que hay una gran importancia en el cómo se enseña, cómo se transmite, en cómo se llevan a cabo los vínculos, Ujú. y que toda esa construcción tiene que ver con ser coplere, que no es nada más que el texto. El texto puede variar, pero la transmisión oral tiene que estar, los espacios de transmisión tienen que estar, el rol docente ahí no existe, Ujú. entonces vemos que los dispositivos son otros y generan otras instancias. Y le ves una posibilidad también entonces en la enseñanza del sistema educativo que puede entrar, pero siempre pensando desde otra lógica entonces, ¿no es Sí, cierto? claro, lo importante en ese caso sería lo mismo que en el Sicuri, ¿viste? No, no solo cambiar el repertorio. Cambiar el repertorio sería un maquillaje, sería Ujú. cambiar las formas. Ujú. Porque si vos llevas a los Sicuris al aula, pero los chicos no aprenden a trenzar una melodía, y es lo mismo que si les estuvieras enseñando flauta dulce en un punto. El que sabe, sabe, el que no sabe, no sabe, punto. Ahora, cuando vos trenzás, que yo tengo la mitad de las notas y vos tenés la otra mitad, y que si no estamos los dos no podemos hacer una melodía, y eso es una enseñanza humana de muchísimo valor, y es un dispositivo que genera comunidad. Así Tal cual. como la partitura genera individualidad en un punto, porque cada uno tiene la suya, su parte, cada uno tiene su parte, o sea, hay algo que es muy positivo en eso, que hay una enorme construcción que se puede hacer de ahí. Pero en la melodía que se aprende de manera oral y se tiene que dividir entre dos personas, hay un dispositivo que genera un vínculo. Claro, No hay manera de escaparse a eso. claro. Entonces, nada, eso. Yo creo que tenemos que revisar cuáles son los dispositivos que están en lugar en las aulas, de dónde vienen y qué otros dispositivos hay
que podrían mejorar las relaciones y los crecimientos en el aula. ¿De qué instrumento estás preparándote como en el Conservatorio Municipal? La cátedra mía es de flauta folclore, flauta de folclore y de tango. Digamos, yo soy quenista, me adapto al conservatorio con la flauta, y de hecho también me gusta aprender flauta, de nuevo, ¿no? Siempre en un contexto donde la humanidad esté cuidada, porque mucho se da también en la academia que la exigencia se traspasa a malos tratos, y eso es algo que me parece que no hay que admitir en ningún caso. Pero cuando se da bien flauta, cuando los profes saben tener la paciencia correcta, parece que hay muchos elementos que son muy útiles, especialmente porque la flauta tiene una tradición ininterrumpida de cientos de años. Claro. Que no es lo que ha pasado con las quenas. De nuevo, la quena tenía una gigante tradición, que aparecieron los blancos, hicieron un genocidio y prohibieron las músicas vinculadas a ese instrumento, las técnicas también. Entonces, mucha información se perdió. Claro, claro. Bueno, entonces eso, los conservatorios ahora, bueno, se estudia flauta, ningún problema. ¿Y cuál es, o sea, nosotros estamos ahora siglo XXI, pensando en, después de la pandemia, la vuelta a la clase, y esto que hablábamos que antes, o sea, cuando hablábamos anteriormente, las rondas de sicuris, ¿no? Habla también de un entorno de vernos, de hacer Bueno, círculo, de una hacer cosa, ruedas. una cosa que vimos en común en todos los entrevistados, que nosotros justo entrevistamos a un muchacho que toca tambores, en ruedas de tambores, pero toca tanto rumba cubana como toca bullerengue colombiano, dos músicas de ruedas. Después entrevistamos copleres, después entrevistamos sicuris, y entrevistamos una persona que es un violinero del Valle, le dicen, es una técnica especial de tocar violín que hay en Tucumán. Y todos tuvieron un punto en común, que fue la importancia de la rueda, incluso a algunos le llamó la tecnología de lo circular. Todos insistían en aprender eso, a llevar a cabo una rueda, y bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo que tiene sentido para mí es esto, es encontrar los puntos de contacto entre las distintas culturas. Y decir, lo que va a estar primero son los vínculos y las personas, y lo que va a estar después es la cultura, ¿no? Digo, si en un aula tenés chicos que son de Paraguay, tenés chicos que son de Bolivia, entonces podés ver cómo integrar las culturas de origen de esos muchachos y muchachas en tu currícula. Digo, si la currícula dice que tienen que aprender música, bueno, nada te detiene en enseñar una polka y un guayno. Y eso es lo que digo, para mí, en la historia constituyente de nuestro continente es eso, es cómo se integran las distintas culturas, y a través de la cultura como tecnología, cómo se integran las personas, ¿no? Lo importante son las personas, la tecnología, la cultura es eso, son una serie de tecnologías que ponemos en marcha. ¿Qué conclusión pueden llegar a sacar en estas investigaciones, entrevistas que han realizado, que puede servir en el sistema educativo, ¿no? A nuevos profesores, a rever las prácticas, ¿no? Algo de qué es lo necesario rever. Bueno, una de las cosas que nos encontramos, que no pensábamos que iban a estar ahí, es que nadie nos dijo como nosotros esperábamos. No, nosotros estamos peleados con la cultura occidental porque no, eso no sirve, vienen con dispositivos de control y qué sé yo. Nadie dijo eso. Todos estaban diciendo, mira, nosotros tenemos nuestra cultura, pero entendemos que también hay que aprender estas otras cosas y que son muy valiosas y que son muy buenas. Refiriéndose a la cultura del aula, a aprender a escribir, a las partituras. Entonces todos estaban planteando una situación de convivencia con el mundo occidental y sus prácticas y sus dispositivos. Se pone a escribir y tal vez es reactivo en la escritura y quiere cambiar el mundo ya. Y te empezás a hablar con personas que te dicen, no, más tranqui, ¿viste? Esta cultura está buenísimo, queremos que se difunda, pero queremos que se difunda en convivencia con las culturas que ya están. Justamente ahí, que los cambios que hay que hacer están en los cómo y no en los qué, exactamente. Uno podría seguir enseñando Manuelita, pero si lo enseña a través de la oralidad, se está acercando más a la cultura coplera.
Claro. Uno podría enseñar un minué, pero si lo enseña así curiado y de una manera trenzada, se Ujú. sigue acercando al universo sicuri, ¿no? Claro. Entonces, la idea es siempre primero los vínculos y en las técnicas están los cómo, que son más importantes que los qués. Como dijo Fernando también, tejer urdimbre, tejer urdimbre. Tal Entre cual. todos hacer una red y apoyarnos en los demás y confiar también en los demás. Para sostener, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, fue un gusto que puedas compartir estos saberes que están planteando en la carrera. ¿Qué va? Que nos digas cómo podemos encontrarte en las redes. Entonces, podemos poner las ruinas si te encontramos. Sí, las ruinas tienen que escribirlo en vez de U, va la B corta, La B ruinas. con. Sí, eso es como una referencia al español antiguo. Un abrazo gigante, Nelly, chao. Gracias.